El título de la tesis es Conversaciones, proposiciones epistémicas, teóricas y metodológicas en el conversar. Es una tesis que, digamos que en inicio, para este espacio de presentación, quiero expresar gratitud a todos ustedes por estar aquí, gratitud a mi familia, que están por aquí, por allí. Esta tesis, hablando de familia, es una tesis que desarrollé en memoria a la memoria de mi hermano Manuel Covaleda. Es una tesis que tiene muchas vinculaciones con mi vida personal, mi vida familiar, y entonces gracias a mi familia, gracias a Guillermo Sierra, quien ha sido mi profesor en psicología desde el primer semestre aquí en la Universidad de Manizales, gracias a mis evaluadores, a Diego, a Gabriel de Ortúzar, que está en Argentina, con quien también tuve conversaciones presenciales, gracias también a Gonzalo Tamayo, que me ha acompañado en este proceso. Y hay una gratitud muy especial que quiero dar al doctor, al profesor Miguel González. Ha sido potente su acompañamiento en mi proceso también. A Germán Guarín, que tiene una lucidez muy particular y también me ha alumbrado en este proceso. A mis compañeros de doctorado, tanto de la cohorte de la primera como de todas las cohortes que están aquí también, gracias. Y a la Universidad de Manizales, aquí me he hecho con esta universidad, he hecho mis estudios de pregrado, posgrado, maestría y hoy doctorado. Dale. En la estructura de la presentación vamos a tener tres grandes momentos. El primer momento es presentarles la investigación. El segundo momento es conversar acerca de las principales referencias del marco teórico del trabajo. Y el tercer momento tiene que ver con ya los resultados propiamente dichos como tesis, que incluyen pues, una cantidad de nociones que quiero compartir con todos ustedes. Goethe, en el cuento La serpiente verde y el hermoso lirio, escribe un texto acerca de una conversación que emerge entre una serpiente y el rey de oro. Entonces el rey de oro ve que la serpiente viene y le pregunta, ¿de dónde vienes? Y la serpiente dice, vengo de donde mora el oro. Y entonces la serpiente le pregunta al rey, oye rey, ¿y qué es más valioso que el oro? Entonces el rey le dice a la serpiente, la luz. Y luego entonces la serpiente, en provocación al rey, le pregunta, ¿y qué es más vivificante que la luz? Y el rey le dice, la conversación. Esta es una fundamentación central y es comprender la conversación como una capacidad humana, condición de posibilidad para que emerja cualquier otra capacidad. En este sentido, cuando alguien desea vivir una expresión de liderazgo, requiere como condición de posibilidad una condición conversacional. Y así, en los distintos estadios de lo humano, podemos notar cómo la conversación se configura en esa capacidad transversal que habilita de forma efectiva o no las demás capacidades y apariciones de los fenómenos humanos. Presentando la investigación, entonces tengo para compartir con ustedes que dos preguntas me acompañaron en este proceso. La primera pregunta, como pregunta de investigación, fue ¿qué claves formativas emergen en las escuelas de conversaciones de los pensadores Humberto Maturana y Rafael Echeverría? Y una segunda pregunta que ya les voy a compartir acerca de estos dos autores, quienes han sido y siguen siendo escuelas de pensamiento en América Latina en conversaciones. Los dos emergieron de la escuela de los pensadores chilenos, que se llama la Escuela de Santiago, y es un honor para mí abordar estos dos grandes maestros con esta pregunta, entendiendo, nuevamente repito, que los dos configuran las dos grandes propuestas de América Latina en la teoría conversacional. La segunda pregunta tiene que ver con, bueno, ¿y cuáles son las proposiciones teóricas, epistémicas, ontológicas y metodológicas hacia una nueva configuración en el conversar? ¿Será que ya todo está dicho en las escuelas formativas de la conversación? ¿Será que hay algo más por desarrollar, por descubrir, por aportar en el plano de lo conversacional? Y con estas dos preguntas
Entonces desarrollamos una aproximación con unos objetivos. Adelante, por favor. Y esos objetivos desarrollados en una correlación con esta reflexión que encontré en el conversar con el maestro Gabriel de Ortúzar, quien en una conversación me dijo: Mario, tú estás parado en hombros de gigante. Y yo en ese momento no alcancé a comprender bien lo que él me entregaba y me fui a leer el texto de Humberto Eco y encontré esta frase que me hace mucho sentido y se las comparto a ustedes. Enanos en hombro de gigante que pueden ver más allá de sus antecesores. Si se es un enano inteligente, lo mejor es saltar a los hombros de un gigante cualquiera, aunque sea de estatura modesta o de otro enano. Más adelante habrá tiempo para avanzar a solas. Cuando planteo lo de hombros de gigantes, quiero decirles que Humberto Maturana y Rafael Echeverría son dos grandes gigantes en el mundo de la conversación, en la propuesta formativa en América Latina, y que esa correlación de sentirme un enano me hace sentir cómodo y a gusto con el mismo proceso investigativo que estoy desarrollando. Y en ese sentido, entonces, el objetivo emerge como reconocer las claves formativas emergentes en las escuelas de conversaciones de los pensadores Humberto Maturana y Rafael Echeverría, un punto de partida hacia una nueva propuesta formativa en el conversar. Para mí hoy es un finicio, como decía el mismo Humberto Maturana, todo final implica un inicio, y en este objetivo desarrollamos entonces, desdoblamos 4 objetivos específicos centrales que hoy no voy a profundizar por efectos de tiempo, sin embargo sí los voy a presentar dentro de la tesis. Hablando de la metodología de la investigación, ¿cuál fue la propuesta metodológica para llevar a cabo este proceso? El tipo de investigación, una investigación de tipo cualitativa, no objetivista, de un enfoque teórico, es una tesis teórica con unos tintes y matices fenomenológicos, y entonces por eso hablamos de un enfoque teórico fenomenológico, con instrumentos de recolección de información tales como fichas bibliográficas, las obras de los autores base ya expuestos, las biografías de los mismos, ensayos de ellos, textos publicados y artículos de los mismos. Usé 2 grandes técnicas de análisis de la información. La primera, una matriz de contrastación y conversación conceptual con los autores a través de 38 categorías. Y la segunda, la epistemografía de mi vida, que fue muy interesante hacer ese proceso. El procesamiento consistió en agrupar las categorías y empezar a ver posibles vinculaciones. De este modo se revelan significados potenciales para desarrollar ideas, conceptos e hipótesis, dando paso a la generación de nuevas categorías. Algo muy relevante metodológicamente hablando es que en este tipo de investigaciones el instrumento principal para obtener, tanto para obtener los datos como para procesarlos, es el investigador. Soy yo, he sido yo y estoy siendo yo con ustedes en este espacio. Aquí está un poco más el mapa metodológico. Tuve 3 grandes aproximaciones en este desdoblamiento metodológico. La primera, a las obras de los autores. En estos 6 años y más leí, desarrollé una aproximación a casi todas las obras, no completas, pero casi todas las obras de los autores, en especial a las que tienen correlación con las conversaciones. Trabajé en la posibilidad de estar con ellos en sus escuelas formativas en América Latina, tanto en el caso de Humberto Maturana en su escuela matrística tuve formación directa, y en el caso de Rafael Echeverría en su escuela formativa Newfield, y esta experiencia formativa me permitió generar unas representaciones de lo que significa ser un estudiante de un proceso formativo en el conversar. Y también interacción con los autores como discípulo. Tuve la posibilidad de interactuar con ellos en múltiples espacios. Lamentablemente Humberto Maturana fallece hace un poco más de un año y tuve varios espacios de interacción donde pude generar una cercanía como discípulo de los mismos. Con este sentido, aquí está un poco el ejercicio de mi epistemografía, un ejercicio que titulé Análisis autobiográfico de un psicólogo, arqueología de luces y sombras, y esto me llevó a establecer una respuesta acerca de esta pregunta. ¿Qué me mueve a investigar lo que investigo? Esto me movió mucho, me estremeció mucho cuando llegué al doctorado. Me dijeron, oiga, ¿y usted por qué investiga eso y no otra cosa? Y entonces reconocer esa afectación estructural se volvió un impulsor y el sostenedor
para hoy estar con ustedes y no desistir del proceso investigativo que es tenaz y arduo. Adelante. La matriz de contrastación conceptual, que fue la segunda ruta de desdoblamiento metodológico, tuvo tres grandes énfasis. El primero es buscar los encuentros entre los autores. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? ¿Por qué es importante este punto? Porque resulta que los dos autores entraron en alteridades tensionadas por la originalidad de la obra. Maturana reclamó a Echeverría sobre la originalidad de algunas de las ideas e inversamente. En esta lógica, entonces, preguntarnos, bueno, ¿y qué los une? ¿Dónde se encontraron? Pero también qué desencuentros tuvieron los autores y, muy relevante, qué vacíos. Y esos vacíos los llamamos omisiones y olvidos, porque tanto en encuentros como en desencuentros como en los vacíos emergieron lo que llamaríamos territorios fértiles para la creación, para la agregación, para el desarrollo. Aquí está un poco la matriz de contrastación conceptual, fueron 38 categorías asociadas al mundo formativo del conversar. A partir de este proceso, entonces podemos desdoblar un poco más a fondo estos dos autores, cómo emergen, de dónde vienen, qué ha sido de ellos, y podemos ver rápidamente que tanto en el caso de Rafael Echeverría como de Humberto Maturana, los dos por acá, en un atrás de unas vidas entrecruzadas de maestros y acompañantes, bebieron de las obras de Nietzsche y de Heidegger. Que esto es trascendental en la medida que, si bien son autores latinoamericanos y autores que tienen un acervo del sur y para el sur, son autores que también han tenido unos acercamientos de conversaciones con otros autores de una naturaleza un poco más global. Algunas de las claves formativas de Humberto Maturana están aquí, entre ellas sobre conversaciones. En el conversar se construye la realidad con el otro, por eso el conversar es constructor de realidades. En el caso de Echeverría, plantea entonces que la conversación es una danza que tiene lugar entre el hablar y el escuchar, entre el escuchar y el hablar. Y hay otras claves formativas emergentes. Los dos, en ese compartir con Heidegger, que planteaba que el lenguaje es la morada del ser, tanto Echeverría como Maturana dejan el lenguaje como única condición que funda lo humano y que emerge en el conversar. Que es trascendental entonces comprender esa fuente nutricia como es el lenguaje. Muy bien. Ahora vamos a profundizar un poco más algunos puntos de encuentro y desencuentro en estos pensamientos formativos sobre el conversar. Hay una matriz general, sin embargo yo traje los principales puntos de encuentro. Los dos autores coinciden en el encuentro entre estructura y función y cómo la modificación de la función transforma la estructura y cómo la estructura condiciona la función, el valor y la potencia de las emociones y el emocionar en el conversar, la presencia y la aparición del cuerpo. Si bien hacen los dos encuentros en el cuerpo, es relevante señalar que los dos abordan el cuerpo un poco más Maturana desde la biología del cuerpo y Echeverría biología y corporalidad, lo cual también se convierte en un escenario muy fértil para la propuesta creativa de la tesis. Y la ontología de las conversaciones, que hace relevancia y referencia a que el conversar debe estar al servicio del desarrollo del ser en devenir y que el ser en devenir se desarrolla en la medida que conversa. Desencuentros de los autores, muchos, entre ellos los principales voy a hablar un poco del observador, lo que se entrelaza en el conversar, la noción de autopoiesis, el amor como fundamento de lo social y la visión de antigestión y anarquismo. Aquí se desencuentran y con especial fuerza se desencuentran en la noción del observador, que es uno de los otros terrenos fértiles, grandes, importantes, que me permitió desarrollar una de las nuevas categorías emergentes que les presentaré el día de hoy. La gran tensión de los autores se vuelve entonces un insumo creativo en el proceso. Finalmente, conservando admiración y gratitud por Maturana y Echeverría, me ocupo de trascender el rol de replicador de los maestros para emerger con una nueva voz que se armonice a las suyas en su propuesta de escuela latinoamericana de conversaciones ontológicas generativas. Ahora entonces vamos a entrar al capítulo 3, resultados de la investigación. En este caminar, entonces,
quiero plantear 3 reflexiones. La primera, una de Ortega y Gasset, que dice: la única perspectiva errónea es aquella que se considera única. La segunda reflexión, esta frase de Nietzsche que me estremece profundamente, y es que lo que distingue a una auténtica cabeza original no es ser la primera en ver algo nuevo, sino en ver como nuevas las cosas viejas, conocidas de antiguo, vistas por todo el mundo y no tenidas en cuenta por nadie. Y la tercera reflexión de Gabriel García Márquez: el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Si esta es una tesis que bebe del lenguaje como epicentro, entonces hay muchos nuevos lenguajeos por descubrir, por desarrollar, por proponer, y eso hace parte del trabajo investigativo doctoral. En este sentido, aquí presento a todos ustedes lo que hemos denominado el mapa teórico, epistémico y metodológico de la nueva construcción, de la nueva configuración que queremos presentar a ustedes como resultado de esta tesis doctoral. El gran lugar de colocación es formación en diversidad. Muchos de nosotros, los que estudiamos este doctorado, hablamos de diversidad, y se nos escapa un poco la gran categoría de la formación. Esta es una tesis que abraza de forma intencional la formación y la formación en diversidad, comprendiendo que debemos hacer unos tránsitos que la conversación misma nos facilita entre unas nociones patriarcales culturales hegemónicas a unas nociones matrísticas generativas, de unos movimientos de una filosofía metafísica a unas filosofías del devenir, de unas intenciones de homogenización del otro, de lo otro, de los otros, a unas intenciones y manifestaciones de lo diverso. Es decir, hablar de formación en diversidad en el campo de la conversación nos implica una transición de un conversar de sometimiento a un conversar generativo. Cuando profundizamos entonces en este mapa, lo que dice aquí ontología intuitiva, con todo este gran corchete, es lo que podríamos denominar la teoría de la propuesta. Y lo que dice aquí, conversaciones ontológicas generativas, es lo que podríamos llamar la praxis, ¿sí? Entonces, el mapa contiene tanto la sustentación teórica epistémica como la sustentación y desdoblamiento metodológico para configurar una escuela formativa en conversaciones desde América Latina. Ahora, vamos a entrar entonces a la ontología intuitiva, donde la puerta de entrada es el sentidor. Y aquí entonces empieza la emergencia de lo nuevo en la tesis, y es, nos enseñaron del observador, nos enseñaron y replicamos y hablamos desde el observador desde 4 nociones básicas. El observador se circunscribe a un solo sentido, y los seres humanos tenemos múltiples canales perceptuales, no solo el canal de la vista. Y en esa lógica hay una primera ruptura y decimos: hey, no es más el observador, Maturana, no es más el observador, Echeverría. No, la psicología no es más el observador. Debe emerger una nueva categoría que funde algo más integrativo de lo humano. Lo segundo es el cuidado, porque el observador nos puede llevar a lo que podríamos denominar un cierto voyerismo ontológico, que no permite la evolución, transformación y desarrollo de lo humano. Lo tercero es que el observador nos recuerda los vestigios de las viejas formas de hacer ciencia, y lo cuarto es que el observador tiene una gran herencia religiosa de esa noción de controlar, someter, estandarizar el comportamiento de lo humano. Entonces, la noción de observador está desgastada, es obsoleta, es envejecida, es inadecuada para que emerja lo diverso, porque el observar es controlador de lo humano. En esa lógica, entonces, es esta la gran categoría que emerge en la ontología intuitiva, y es la categoría del sentidor. Este sentidor es un ser sintiente que está en movimiento, y ese movimiento se lo da el ser siendo, el ser estando, el estar siendo y el estar estando. Este sentidor percibe la realidad, ¿sí? La presiente, la siente, crea sentido y va a la acción. Es decir, el ser humano es un ser humano sentidor, que sintiendo crea sentido y con el sentido va a la acción. Es decir, aquí está lo que acabo de plantear, y en esa doble circularidad es que el sentidor siente para generar sentido, y en la medida que genera sentido llega a la completud de su ser siendo, ser estando, estar siendo y estar estando. Es decir, el sentidor es un ser en movimiento, es un ser que se dessujeta para
liberar sus sensibilidades, para desarrollar sus capacidades y para encontrar trascendencias. Es decir, es un ser que va mucho más allá del aprendizaje de la técnica, que comprende el gran valor del sentir y que va mucho más allá de una lógica de una vida individual y se pregunta por la trascendencia de su existencia. En esta lógica, el sentidor, como categoría de entrada a la ontología intuitiva, en presencia plena como condición para sentir, emerge en la intuición, entendiendo la intuición como el máximo nivel de sentir del sentidor para reinterpretar su pasado, vivir su presente, integrar su presente y anticipar su futuro a través de un conversar generativo que se vuelve una antítesis al conversar de sometimiento o repetitivo o patriarcal. Entonces el sentidor empieza unos procesos de percepción, como es la percepción normal de lo humano, y en ese percibir el lenguaje transversaliza la percepción para que emerjan los sentires. Y ahí entonces tenemos lo que denominaríamos los tránsitos del sentidor, cuando la percepción es pasada por el lenguaje. Los seres humanos, unos percibimos y sentimos distinto lo que percibimos porque la percepción es pasada por el lenguaje. La propuesta es que hayan unos tránsitos para lograr que el sentidor emerja. Y para que el sentidor emerja hay que pasar de ver a observar y de observar a reconocer. Y reconocemos que observar solo es un canal perceptual. Debemos descentrar la teoría del observador para que emerja esta nueva categoría inaugural de la comprensión de lo humano, como es el sentidor, que en lugar de oír, o más que oír escucha, y más que escuchar integra, más que tocar acaricia, y más que acariciar relaciona, más que degustar saborea, más que saborear procesa, y más que oler olfatea, y más que olfatear anticipa. Es decir, es un sentidor que se mueve en tres cuerpos, en un cuerpo físico, en un cuerpo semiótico y en un cuerpo interpretado, que le permite en esa dinámica de ir y volver entre esos tres cuerpos crear nuevo sentido. Con este proceso el sentidor inicia o se introduce en lo que llamaríamos la conversación generativa. Y en la conversación generativa se entrelaza el cuerpo y movimiento, no solo el cuerpo y el movimiento, las emociones y estados de ánimo, el habla y la narrativa se entrelazan, y quiero llamar la atención de cada uno de ellos. Entonces vamos a ir profundizando. ¿Cómo entendí como investigador, cómo desarrollé la noción de conversación generativa? Y es que conversar es una vivencia de reconocimiento mutuo, con interacciones lingüísticas multisensoriales en el fluir entrelazado del cuerpo y movimiento, la emoción y estados de ánimo, el habla y la narrativa, en un devenir orientador de naturaleza extralingüística, la intuición. Conversar faculta la reproducción o nueva creación de la realidad de quienes conversan. Los seres humanos, entonces, desde esta noción, conversamos para conservar o no conservar. De hecho, la estructura gramatical de la palabra conversar nos está induciendo a revisar esa clave. Conversar para convencer, que aquí me gustó mucho cuando conozco a Miguel González, me gusta ese juego que él hace con las palabras, diversar, diverser. Y yo dije, oh, aquí hay un camino para mí también. ¿Cómo reto la creación de una nueva palabra? Y conversar para convencer con tres categorías. Converso para transformar o transformarme, converso para cambiar y también converso de forma relevante y determinante para aceptarme. Converso para aprender como una variable de este conversar para convencer, comprendiendo que todo aprendizaje ocurre en el conversar y por eso tiene tanta relevancia que hablemos de formación en diversidad en un desarrollo conversacional. En esta conversación, entonces, el cuerpo tiene una especial aparición y la inquietud por el cuerpo, porque cuando escuchamos a Echeverría decir el cuerpo es la biología y la corporalidad, quedé con dudas. Cuando había tenido en psicología aproximaciones a autores como Jean Ledoux, como otros, yo dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay en el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? Y propongo como emergencia de nueva categoría tres grandes códigos expresivos del cuerpo. Estos tres grandes códigos expresivos del cuerpo son el código expresivo de presencia, el código expresivo de vivencia y el código expresivo de trascendencia. Estos tres códigos están compuestos por signos, porque cuerpo y movimiento es lenguaje, emociones y estados de ánimo es lenguaje, habla y narrativa es lenguaje.
Y en el código expresivo de presencia tenemos signos como la postura, la voz, el color, las cejas, los dientes, las uñas. En el código expresivo de vivencia, el ritmo y movimiento del cuerpo, los sonidos del cuerpo, los orificios del cuerpo, la risa y la sonrisa del cuerpo. En el código expresivo de trascendencia tenemos signos como las huellas, marcas y cicatrices, los pliegues y las arrugas, los tatuajes, las respiraciones, las vibraciones. Y de esto hago pues todo un desdoblamiento que denominé en el capítulo de la tesis Ontología del Cuerpo, donde converso con ustedes acerca de las 28 dimensiones del cuerpo, facetas del cuerpo. El cuerpo entonces, si el cuerpo es lo que se entrelaza cuando se conversa, ¿cómo aprende el cuerpo? Porque esta es una propuesta formativa en el conversar. Y en ese sentido entonces quiero decirles que el cuerpo aprende por experiencia, el cuerpo aprende por imitación, el cuerpo aprende por repetición, el cuerpo aprende por moldeamiento y el cuerpo aprende por silencio introspectivo y por lo que podríamos llamar un silencio solemne. Aquí tenemos 5 grandes vehículos del cuerpo y empiezan nuevas emergencias en la comprensión del cuerpo, tales como el cuerpo comprendido como asimétrico, simétrico, las asimetrías simétricas del cuerpo, que ahí el cuerpo nos entrega otro código y es la emergencia de lo distinto. El cuerpo es simétricamente asimétrico. Las dramaturgias del cuerpo, el cuerpo aprende dramaturgias para desenvolverse, para defenderse, como también tiene encriptamientos para defenderse de las nociones de control o de dominio sobre él, y es clave relevante anunciar como una línea también de abordaje, el aprendizaje corporal se da en movimiento. El cuerpo aprende de forma sustancial en el movimiento, comprendiendo que la pausa intencional también es movimiento. Luego entramos a emociones y estados de ánimo, y aquí quiero compartirles que desarrollé como propuesta 7 funciones básicas de las emociones humanas, entendiendo las funciones fisiológicas de las emociones, las funciones expresivas de las emociones, las funciones funcionales propiamente dichas, las significativas, las de aprendizaje, las de evocación y la función anticipadora, que se interconecta de forma íntima con una de las grandes capacidades que permite la intuición, que es la anticipación. Y en habla y narrativa desarrollé unos ecosistemas narrativos conversacionales, comprendiendo que somos actos del habla y conversación, somos palabras hechas a voz, susurros y silencios. Ya voy a profundizar un poco más en estas matrices. Entonces tenemos cuerpo y movimiento, con un cuerpo físico, un cuerpo semiótico, un cuerpo interpretado, con 3 grandes códigos: vivencia, presencia, trascendencia, con 29 facetas del cuerpo, 5 sentibles del cuerpo y el desarrollo de 9 posturas de poder en el cuerpo. A partir de aquí, luego venimos a las emociones y estados de ánimo, habla y narrativa, y aquí emerge la propuesta de lo que se entrelaza en el conversar. Mario, ¿qué se entrelaza en el conversar entonces? Y ahí quiero decirles, este es el entrelazamiento que ocurre cuando 2 personas conversan. Conversar no es solo palabra, conversar no es solo el contenido de lo que se dice, sino que conversar implica un entrelazamiento vivo, dinámico de estos dominios del ser, habla y narrativa, emoción y estado de ánimo, cuerpo y movimiento, con una capacidad extralingüística que está por fuera del lenguaje, que es la intuición como orientadora de ese devenir conversacional. Este proceso se dan distintas dinámicas, a veces el cuerpo aparece más robusto, luego las emociones más pequeñas, luego el habla más pequeña, pero también luego las emociones pueden subir su tamaño, es decir, es una dinámica también de las potencias de aparición de cada uno de estos dominios en el conversar. Y así entonces puedo decirles que el cuerpo y los entrelazamientos que el cuerpo plantea, las emociones y las hablas y las narrativas, se vuelve un entrelazamiento lingüístico. Es decir, el conversar es un proceso de entrelazamiento lingüístico de las emociones, los estados de ánimo, los actos del habla, las narrativas, la intuición, emergiendo la conversación generativa como creadora de posibilidades. Y aquí es trascendental decirles, cuando hablamos de una posibilidad, no todas las posibilidades son hacia el futuro. Hay una posibilidad hacia el pasado, y es que yo puedo, con el conversar generativo, devolverme a reinterpretar el pasado, puedo integrar el presente o puedo anticipar el futuro. Por eso se llama conversar generativo, no es porque siempre esté mirando hacia el futuro, no, es porque está revisando las posibilidades que pueden emerger en términos de la vivencia de lo humano. Con este proceso, entonces, emerge este gran centro, este gran nodo que llamamos la intuición. Y cuando
llegamos a este nodo de la intuición, entendemos la intuición como un dominio humano integrador del ser. Vivimos con vidas fragmentadas, seres fragmentados, cosificados, instrumentalizados, y la intuición nos permite volver a una noción de integración del ser en una experiencia interior que se expresa como posibilidad futura sentida, no necesariamente procesada previamente, aparece como evocación espontánea y rápida hacia la percatación y alumbramiento a la hora de hacer elecciones y alumbrarlos. La intuición tiene tres grandes funciones de posibilidad. Esto es parte también de la propuesta doctoral y es una función reconstructiva de la historia del sentidor, una función integrativa del presente del sentidor y una función anticipativa. Es decir, son las tres grandes funciones de la intuición en el conversar ontológico generativo. Esa intuición es una experiencia interior, que es una posibilidad sentida, es una evocación espontánea y es un sentir holístico que permite percatación como alumbramiento para decidir y actuar. Esa intuición, ¿cómo se expresa? La intuición tiene 4 códigos expresivos, como el cuerpo tiene 3. Aquí se expresan sentires íntimos, se expresan marcadores somáticos, se expresan revelaciones espontáneas y se expresan inspiraciones creativas. Y estas 4 formas expresivas se vuelven holismos comprensivos del ser, es decir, hallazgos de sentido, holismos comprensivos que le permiten al ser colocarse en su caminar, avanzar, moverse, para anticipar, integrar o reinterpretar, como ya lo he dicho. La intuición la presento como el gran lugar de percatación que le permite al sentidor expandir sus nociones de estar siendo, de estar en movimiento, y esa intuición le permite al ser, a través de sus sentidos, al sentidor, a través de su historia personal, de los significantes que lo han acompañado, lo acompañan, a través de su vivencia cultural, de sus percepciones, de sus sensaciones, de sus interpretaciones, generar una aproximación al nuevo ser. Que aquí es trascendental esta noción, entendiendo que en el conversar podemos habitar y deshabitar formas de ser, que por eso el conversar se vuelve ontológico generativo. Y en la intuición hay unas características trascendentales de la intuición. Por ejemplo, el sentir intuitivo no posee un único mecanismo de expresión. El sentir intuitivo es una experiencia interna del sentidor. La intuición anuncia posibilidades sentidas en el devenir del sentidor. El saber percibido por el sentido intuitivo es holístico o integrativo. El sentir intuitivo no existe de casualidad, existe por la causalidad. Para que se forme el sentir intuitivo en cualquier contexto se posee o se requiere familiaridad con el área de semiósfera de conocimiento de la cual se está intuyendo, y todo sentir intuitivo debería contrastarse, conversarse dentro de la conversación misma. Aquí entonces aparecen los seres del ser, de ese ser sentidor que siente en presencia plena, crea sentido y es un ser sintiendo percatado de un movimiento que le permite anticipar el futuro, reconciliarse con su pasado e integrarse en la noción de la vida presente. Con todo este caminar, entonces, emergen unas posibilidades, y es que con presencia plena, en percatación, en la conversación, vamos a hacer un giro entre pasar de la autopoiesis conversacional, no abandonar la autopoiesis de Maturana que ocurre en el plano del cuerpo, en el dominio de lo biológico, a lo que llamamos en la tesis copoiesis conversacional, que tiene que ver con un proceso conversacional de cocreación, ¿sí? Aquí la producción de sentido de las culturas se genera, enseña y sostiene en las interacciones sociales sincrónicas y asincrónicas. Este fenómeno en la ontología intuitiva se ha nombrado como copoiesis conversacional, el cual permite la existencia del dominio relacional de los seres humanos. Entonces, aquí hay una noción de incluir la autopoiesis y agregar la copoiesis como proceso cocreativo. En esta lógica que ustedes ven aquí en el centro, entonces se trasciende a la creación de sentido. El sentido permite reinterpretar pasado, integrar presente, anticipar futuro, anuncia un nuevo sentidor transformado por el sentido creado, y ese sentido se vuelve una dotación de intención para ir a la acción. Y esa acción es una acción basada en el poder de elección, una acción intencional, una acción percatada, una acción intuitiva, una acción que permite el devenir del ser. Adelante. Así entonces tenemos que este planteamiento de ontología intuitiva nos lleva a un ser que siente, que es un ser humano sintiente antes que pensante, a la emergencia del legítimo diverso como condición de posibilidad para la conversación y a un nuevo sentidor como
provocación de somos lo que queramos ser en las conversaciones que desarrollamos. Ahora, vamos a ir al planteamiento metodológico del conversar, lo que llamamos las conversaciones ontológicas generativas, con estas 3 grandes condiciones de posibilidad. Y para esto he titulado la matrística del conversar de la manzana de Adán a la pera de Eva. La manzana de Adán, la gran escuela patriarcal, a la emergencia matrística como la pera de Eva, y comprendiendo de forma relevante la madre y el conversar en el fluir de la seguridad del ser siendo. Y emerjo con la propuesta de 3 grandes matrices conversacionales generativas, la matriz conversacional accionativa, la matriz conversacional significativa, la matriz conversacional apreciativa. Estas 3 matrices tienen a su interior tipologías conversacionales. No todo conversar es el mismo, los conversares son distintos, y en la matriz apreciativa tenemos conversaciones sobre el devenir, sobre la compasión para expresar amor, sobre el goce estético, entre otras. En la matriz significativa tenemos conversaciones liberadoras, valientes, de elaboración emocional, conversaciones de propósito consigo mismo, con la deidad. En la matriz accionativa tenemos conversaciones acerca del vacío para diseñar futuro, de reflexión en la acción, de coordinación de acciones. Y así, estas matrices se valen de estos insumos, las tipologías mismas, los ecosistemas lingüísticos que ya vamos a entrar en ellos, el conversar para convencer, hablando de aceptación, cambio, transformación, los bucles de la escucha y los 5 tipos de silencio. Entonces hay un desdoblamiento metodológico acerca de cómo formar y cómo desarrollar personas en el conversar. En los ecosistemas lingüísticos, la palabra armonizada con otra crea una narrativa, una distinción sinergizada con otra, emana intenciones, posibilidades y realidades. Cada una de las 3 matrices conversacionales, significativas y accionativas y apreciativas, se vale de ecosistemas sígnicos para configurar y desdoblar intenciones que emergen en los sentires íntimos del sentidor en el conversar generativo. Aquí hay un ejemplo de una matriz, esta es la matriz de preguntas de la conversación, de la matriz significativa, algunas preguntas que se pueden hacer en este tipo de conversar. Y así para cada una de las matrices hay un planteamiento de un esquema de preguntas, entendiendo la pregunta como una de los grandes actos del habla que impulsa la conversación. En esta lógica, entonces, conversamos para convencer. Y aquí, para ir cerrando, llamo la atención sobre la etimología de la palabra conversar, con unas variaciones comprensivas a la misma. Conversar, desde la etimología original, dar juntos vueltas. Aquí la propuesta es que esas vueltas no sean concéntricas, sino que sean vueltas espiraladas para la emergencia de lo nuevo, de lo distinto, de abrazar la incertidumbre. Conversar como mirarnos para ser más que con la mirada, mirarnos desde la perspectiva de abrazarnos para ser con el otro, y conversar como la posibilidad de hacer versiones de mí, de ti, de ellos, de nosotros, de todos, y por eso el conversar se vuelve un conversar para convencer. Los bucles de la escucha, comprendiendo que la escucha es la capacidad central de la conversación, en el sentido que la escucha visibiliza al otro, porque se habla para ser escuchado. Propongo esta aproximación de 10 bucles para escuchar, y así como el conversar es generativo, la escucha es generativa. Ocurre muchas veces en la escucha que en la palabra, y por eso el escuchar se hace generativo en el conversar ontológico generativo. Y para cerrar, planteo 5 grandes tipos de silencios en el conversar: el silencio solemne, el silencio defensivo, el silencio introspectivo, el silencio de proceso y el silencio del silencio. Y en este sentido, entonces, hay una aparición de una propuesta metodológica desde América Latina que hemos denominado ontología intuitiva, conversaciones ontológicas generativas, como Escuela Latinoamericana de Conversaciones Ontológicas. Y finalmente, decirles que conversar generativamente es como tejer. La aguja es la intención, los hilos entrelazados son los lenguajes que se expresan en el cuerpo, movimiento, emociones, estados de ánimo, habla y narrativa de los sentidores que participan en la vivencia de reconocimiento, y el dedal es el cuidado propio y del otro. Es un proceso de construcción de posibilidades orientado por la intuición para reinterpretar el pasado, integrar el presente y anticipar el futuro. Muchas gracias a todos ustedes.